Buenas noches con todos, les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Qué bueno contar con todos ustedes. El tema es muy importante porque ustedes mismos lo han pedido y nosotros cumplimos con darles lo mejor. Ya verán que esta noche les tenemos sorpresas reservadas. Mi nombre es Patricia León Castro, soy especialista pedagógica de la DIFOS. Les traigo el saludo del ministro, de la directora de Formación Docente en Servicio, Jessica Martínez, y esperando que este espacio pueda seguir en la formación que todos estamos afrontando en estos tiempos de pandemia. Recordarán ustedes, hemos seguido un hilo con todos nuestros enlaces, ¿no? Este es el sexto enlace. En el primero trabajamos sobre nuestro rol mediador en los tiempos de Aprendo en Casa. En el segundo trabajamos el uso de la guía docente para la programación semanal. El tercero, un tema muy importante para todos que se va a reafirmar esta noche también, que es el tema de la retroalimentación. El cuarto, sobre cómo analizar las evidencias. Lo vimos en los 3 niveles. Sin embargo, viendo que hubo muchas dudas, inquietudes que no pudimos solventar, esta noche vamos a continuar con este tema. Y por último, también llegamos a ver en el último webinar qué instrumentos podríamos utilizar para evaluar las evidencias de aprendizaje. Muy bien, entonces el día de hoy queremos compartir este espacio con la especialista responsable de asistencia técnica de la Dirección de Educación Inicial. Ella es la señora Rosario Gildemeister, que nos va a acompañar para solventar todas las inquietudes que plasmaron ustedes en los directos anteriores y las que hoy día pues, podamos responder, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida. Sabemos que este es un espacio de reflexión, siendo el tema para nosotros el día de hoy de cómo se formulan los criterios a partir de los estándares de aprendizaje. Vamos a reflexionar sobre 2 puntos centrales. Primero, cómo se formulan los criterios a partir de los estándares y segundo, cómo analizar las evidencias específicamente en el nivel inicial. Y para ello le damos la bienvenida a Rosario. Bienvenida. Hola Patti, buenas noches a todas y todas las colegas que se han conectado. Reciban también el saludo de la directora de Educación Inicial, Úrsula Luna Victoria. Como ya lo mencionó Patti, hoy vamos a conversar sobre los criterios de evaluación y el análisis de evidencias de aprendizaje en el nivel inicial. Muy bien, vamos a empezar entonces. Nos preparamos para mostrarles las imágenes. Entra Omar. Pensar en evaluación formativa es pensar en el sujeto que aprende, y en este contexto hablamos de niños y niñas que hoy son atendidos a través de un servicio educativo a distancia, pues se encuentran en casa con sus familias afrontando una situación tan inusual como es el confinamiento debido a la emergencia sanitaria. Situadas entonces en este contexto, es importante que nos ubiquemos en el marco de la evaluación formativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos tener claro? Debemos, colegas, que se evalúa el desarrollo de las competencias. Nuestro currículo plantea 7 competencias para el ciclo 1 y 14 competencias para el ciclo 2, ¿verdad? Estas competencias están relacionadas con la comunicación oral, ¿no es cierto? Con
las posibilidades de los niños de indagar a través de científicos, con resolver diferentes tipos de problemas, ¿no es cierto?, con crear proyectos desde los lenguajes artísticos, competencias que tienen que ver con la lectura, la escritura, y todas estas competencias, ¿no es cierto?, ponen en juego nuestros niños, ¿no? Entonces, pero ¿cómo evaluamos el desarrollo de estas competencias? Las competencias se plasman en las experiencias de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esa es una primera idea, ¿no es cierto? Porque solitas no las podemos ver. Entonces, estas competencias las vamos a mirar y las vamos a plantear en experiencias de aprendizaje. Pero ¿cómo tienen que ser esas experiencias de aprendizaje? Las experiencias de aprendizaje sabemos que son una serie de situaciones retadoras, auténticas, ¿no?, que desafían a nuestros niños y niñas, ¿no?, y que tienen un propósito. Y ese propósito, ¿cómo lo construimos? Lo construimos a partir de la claridad de la revisión, ¿no es cierto?, y la claridad de nuestros estándares que plantean justamente la progresión de la competencia, ¿no?, de nuestras capacidades, de estos recursos que se movilizan para esta actuación de los niños, ¿no?, para este actuar competente, como lo dicen muchos autores que seguramente ustedes conocen, ¿no? Los desempeños, que son estos referentes específicos, siendo los estándares los referentes más globales, ¿no es cierto? Las características de nuestros niños, sus necesidades en relación a lo que necesitan aprender, saber y conocer, y los intereses de nuestros niños. Bien, esta es una primera idea. Nos ubicamos entonces en el marco de la evaluación formativa, ponemos en el centro al niño y desde ahí miramos las competencias, ¿no es cierto? Y cómo los niños desarrollan sus competencias a partir de diferentes experiencias de aprendizaje, ¿sí? Y estas experiencias de aprendizaje planteadas como situaciones retadoras tienen que tener un propósito. El propósito no sale del aire, sino que se construye a partir de estos elementos curriculares. Muy bien, una segunda idea que quisiera plantear al principio de esta reunión con ustedes es que recuperemos el sentido de la evaluación, porque a veces vemos la evaluación como una amenaza, como algo que se deja para después, para el final, porque no sabemos muy bien cómo hacer y creemos que se debe mirar la evaluación como el final de un proceso. Pero tenemos que saber que la evaluación, colegas, contribuye al desarrollo de las competencias y es como parte indesligable del proceso de aprendizaje. Aprendizaje y evaluación van de la mano, no podemos verlo como procesos separados. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta, lo que tenemos que saber, es que la evaluación formativa retroalimenta al estudiante. ¿Y eso qué significa? Que podemos identificar los avances y dificultades que tienen nuestros niños y darle pistas para mejorar su desempeño, ¿no es cierto? Vamos reconociendo cómo está nuestro niño, ¿no? Cómo está Juan, cómo está José, cómo está Rafaela, y le voy devolviendo a cada niño lo que va necesitando. Le voy diciendo los logros que va teniendo y también reconociendo algunos aspectos sobre los que tiene que seguir trabajando y sobre los que tenemos que seguir incidiendo juntos, ¿no? Y la evaluación formativa crea oportunidades, ¿no? Sabemos que en la medida en que ofrecemos oportunidades variadas y sostenidas en el tiempo, los niños pueden poner en juego sus recursos. Además, permite que podamos analizar, reflexionar y ajustar las estrategias docentes. ¿De acuerdo? Entonces, si recuperamos ese sentido de la evaluación y lo hacemos propio, es decir, lo insertamos dentro del aprendizaje, dentro del proceso de aprendizaje, entonces vamos bien. Una tercera idea que les quiero
plantear es que tenemos un currículo nacional de la educación básica, tenemos nuestra herramienta para nuestro programa, que es el programa de educación inicial, y tenemos los documentos normativos que nos acompañan y nos sostienen también, ¿no es cierto? Y para evaluar debemos considerar los criterios, las evidencias, los instrumentos de evaluación. El día de hoy nos vamos a detener en los criterios y las evidencias, que son dos aspectos importantísimos y que van muy pegaditos, que están de la mano. En verdad, todos los elementos curriculares siempre van de la mano de manera coherente, y los criterios y las evidencias nos sostienen justamente para mirar cómo es que se da el desarrollo de las competencias. Ahora vamos a plantearnos qué cosa es un criterio de evaluación, y vamos a ir comprendiendo cada una de las frases que componen esta definición, que aparece en la resolución 094, que ustedes la conocen muy bien. Los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Cómo estamos entendiendo eso, colegas? ¿Qué significa que es el referente específico? Es lo que yo voy a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para emitir un juicio, para valorar. ¿Qué cosa es lo que voy a valorar, colegas? Lo que voy a valorar es el nivel de desarrollo de las competencias de nuestros niños y niñas, ¿sí? Los criterios describen las características o cualidades de aquello que quiero valorar. Por ejemplo, si el niño quiere escribirle una tarjetita a su mamá por el día del cumpleaños, y digamos todos los chicos están escribiendo tarjetas, han revisado muchas tarjetas, han leído tarjetas, ¿no es cierto?, y deciden escribir una tarjeta a la mamá, entonces yo tengo que mirar qué características debe tener esa tarjeta que el niño ha escrito para su mamá, ¿de acuerdo? ¿Y qué características o cualidades debe tener esa tarjeta que ha escrito para su mamá, ¿no? Primero, que le haya escrito a la mamá, es decir, que el destinatario sea claro, que el mensaje también sea claro, que tenga claridad de lo que va a decir, de cómo lo va a decir, ¿no es cierto?, que utilice las convenciones del lenguaje escrito, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder tener claro mis criterios, yo debo tener muy, muy, muy clarito cómo se da la competencia en los niños, ¿sí? Muy bien, entonces, describen las características o cualidades de aquello que yo quiero valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Habíamos dicho que las competencias solitas no las vemos, que las miramos a partir de las situaciones, de las experiencias de aprendizaje que promovemos, ¿no es cierto?, para que se pongan en juego estos recursos en los niños. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces, miramos también que un criterio de evaluación, ¿no es cierto?, el Currículo Nacional de la Educación Básica dice que los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. ¿Qué significa eso? Habíamos dicho que los estándares muestran cómo es que progresa la competencia y cómo están planteados. Son descripciones de esa competencia. Y esas descripciones, si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, cuando revisan los estándares, tienen un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la competencia de crea proyectos a partir de los lenguajes artísticos, ¿no es cierto?, cuando yo veo la descripción del estándar, veo que aparece la exploración y experimentación de los lenguajes del arte. Veo que aparece la aplicación de los procesos creativos de los niños y veo que aparece la socialización de sus procesos y de los proyectos. Entonces, estos constituyen
criterios precisos y comunes. Es decir, que cuando yo vea las producciones de los niños en el marco de esta competencia de crear proyectos artísticos, yo voy a mirar siempre cómo el chico ha explorado con los diferentes materiales que le propongo, cómo el chico ha aplicado los diferentes lenguajes del arte y cómo ha socializado, comunicado su proceso. Y mirando la descripción del estándar, ¿no es cierto?, de todos los niveles del estándar, yo voy a poder ubicar a ese niño y voy a ver cuán lejos o cuán cerca está cada niño de alcanzar, ¿no es cierto? Porque veo la descripción anterior y la descripción posterior. Y lo que señala Nijovics, que también es una estudiosa de la evaluación formativa, ella señala que los criterios son expectativas relativas al aprendizaje. Y las características que tienen los criterios es que describen características o cualidades de la competencia, como lo he mencionado hace un momento, ¿no? Se relacionan con las capacidades de la competencia que se está desarrollando a través de una experiencia de aprendizaje. Entonces, ese es el marco en el que nos movemos, ¿no es cierto? Tenemos nuestro currículo, tenemos nuestro programa y tenemos los documentos normativos, que son la base, digamos, sobre la cual nosotros nos manejamos para ir trabajando, para ir proponiendo nuestras experiencias de aprendizaje e ir acompañando a cada uno de nuestros niños. Bien, hasta aquí nos movemos en el marco y entendemos las definiciones, pero les propongo mirar un ejemplo de criterio, ¿sí? Y para ver un ejemplo de criterio, lo que quiero es hacer un recorrido, como un caminito. Vamos a seguir juntos este caminito, ¿sí? Entonces, nuestra primera parada en este caminito, ¿no?, donde aparece ahí una lupa, es que identifiquemos las competencias y el propósito de la experiencia de aprendizaje. ¿Y eso dónde lo vemos? En la cartilla del docente. Ojo, nos estamos ubicando en este recorrido en el contexto de la educación a distancia, ¿sí? Bien, entonces, identificamos las competencias y los propósitos de la experiencia en la cartilla, que ustedes pueden acceder a ella, ¿no es cierto?, los días sábados, y que ustedes trabajan el fin de semana para ir adelantándose, proyectándose al acompañamiento que van a hacer a las familias y a los niños. Muy bien. Luego ustedes identifican en esa cartilla las actividades que deben realizar los niños, ¿no es cierto?, en relación a la competencia. Entonces, ponen el foco y dicen, se va a trabajar esta competencia o estas competencias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es analizar las competencias y las capacidades. Y las competencias y capacidades las miro en el currículo, las miro en el programa curricular de educación inicial. Y ahí me voy dando cuenta, ¿no es cierto?, de qué va esta competencia, cómo la debo entender y cómo es que puedo mirar esta competencia en los niños. Luego de analizar la competencia y sus capacidades, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que analizar el estándar, los estándares y los desempeños según la edad, ¿no es cierto? Tengo claridad de la competencia, sé cómo esta competencia se movilizan, digamos, las capacidades. Muy bien, ahora voy a mirarlo en términos de progresión y veo el estándar. Y también veo los desempeños, ¿no?, estos referentes. Teniendo esto claro, entonces ya puedo formular mis criterios, considerando todos estos elementos. Y, sumado a tener claro los criterios, yo puedo definir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las evidencias que me van a permitir mirar el desarrollo de la competencia de los chicos, ¿no? Y luego viene ya la programación, que no nos la perdemos, que seguramente estamos ahí mirando la televisión o la radio
o leyendo la web o escuchando los mensajes radiales. ¿Sí? Vamos ahora a ver cada uno de estos pasos. Les propongo hacer ese seguimiento. Entonces, la situación, ¿no? Identificamos el propósito de la experiencia de aprendizaje y la competencia. Vamos a ubicarnos en la semana de la aventura de crear, ¿sí? Nos vamos a centrar en la programación de la televisión para ir concretando un poco e ir comprendiendo mejor el ejemplo, y nos vamos a centrar en las actividades que tienen que ver con la creación de un juguete. Bien, entonces, lo que tenemos que mirar en nuestra guía es la identificación del propósito, que plantea un resumen. Y el resumen dice, el propósito de la experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, las diferentes situaciones que va a vivir el niño se convierten en una experiencia de aprendizaje, tienen que ser una experiencia para ellos, ¿no? Es que el niño va a poder crear a través de los diferentes lenguajes artísticos, ¿sí? Y va a poder utilizar material de reuso y de su contexto para desarrollar el pensamiento, ¿sí? Muy bien, entonces yo ya tengo identificado el propósito de la experiencia de aprendizaje. La siguiente. Muy bien, con esa claridad, entonces yo voy a mirar, a ver, ¿cuáles son las actividades que van a realizar los niños durante esta semana? Y las actividades que se han propuesto en esa semana tienen que ver con tris, tras, creo, mi disfraz, creando juguetes divertidos, creando en familia y crear para dar. Entonces, todas estas actividades se van a dar a lo largo de la semana, en el marco de la aventura de crear. Entonces, yo ya me voy dando cuenta de algo, ¿no? Estamos hablando de creación, estamos hablando de las posibilidades del niño de construir algo. Entonces, yo digo, aquí está la competencia de crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no es cierto? Y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿Qué supone? Analizar la competencia y sus capacidades, ¿qué supone, colegas? Supone que yo entienda qué significa que un niño crea un proyecto desde los lenguajes artísticos. Y ahí es importante que ubiquemos al niño en el centro. El niño tiene ideas, ¿no? Frente a un reto determinado, que es crear un juguete, surgen muchas ideas en el chico. Ideas como reto, como problema, porque hacer un juguete no es nada sencillo, ¿no es cierto? Este problema él tiene que comprenderlo. O sea, ¿cómo hago un juguete? Tengo muchos juguetes, pero ¿cómo puedo hacer uno? ¿No? Hacer un juguete, ¿qué implica? Pienso en qué quiero hacer, para quién lo voy a hacer. Va a ser para mí, para mi hermano, mi hermana, para mi primo, para otro niño. Debo mirar qué recursos tengo, ¿no es cierto? ¿Con qué materiales voy a hacer ese juguete, esa idea que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Luego, en esa idea que desarrollo, tengo que pensar, ¿y cómo voy a unir las piezas, no? Tengo que explorar los materiales que tengo a disposición para tomar decisiones, ¿no es cierto?, sobre lo que voy a hacer. Entonces, la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, tiene que ver con eso, con la generación de ideas de los niños, y en esa generación de ideas el chico propone un proyecto, decide elaborar un objeto, en este caso un juguete, y para eso se vale de los lenguajes del arte. Puede modelar su juguete, puede dibujar su juguete, puede representar esa idea de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y para ello se van a movilizar 3 capacidades que aparecen aquí en esta competencia. La exploración de los lenguajes del arte, la aplicación de los procesos creativos, de que va desde el diseño, ¿no?
desde el probar diferentes maneras de hacer su juguete, de socializar, ¿no es cierto?, los procesos y todo el proyecto que ha seguido para la construcción de ese proyecto. Entonces, si yo tengo clara la competencia y sus capacidades, puedo pasar, ¿no es cierto?, ¿a qué voy a pasar? A analizar los estándares y los desempeños. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que ver? He subrayado en amarillito algunas cuestiones que me parece que son importantes de mirar. Miren, el estándar dice, crea para el nivel 2, crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Ajá, entonces, si en los programas se ha planteado que el niño, la niña, puedan crear un juguete, entonces para crear el juguete, ¿no es cierto?, para crear ese proyecto artístico, ese proyecto artístico se va a hacer cuando el chico pueda poner, digamos, pueda experimentar y manipular diferentes medios y materiales. Por eso nosotros a los papás, a las mamás, tenemos que decirles, papitos, mamitas, generar un espacio allí con materiales que ya no usemos, cajitas de fósforos, de papel higiénico, ¿no? Diferentes materiales que los niños tengan a disposición, porque ese es el recurso que él va a necesitar para poder desarrollar sus ideas. Y los necesitamos que estén en un lugar, en un espacio, y que él tenga la posibilidad de explorarlos. No que yo le diga, así lo tienes que hacer, así tienes que moverlo, así tienes que agarrarlo o pegarlo, sino dejar que él pueda explorarlos y que a partir de esa exploración pueda decidir cómo quiero que sea mi juguete. Le voy a poner hocico, va a ser un perro, va a ser un avión, le voy a poner esto. ¿Qué cosa va a tener ese objeto? Va a ser un modelado, ¿no? Le voy a poner sonidos, colores, lo voy a hacer mover, ¿no? Y lo otro que hemos subrayado aquí es que va a explorar sus propias ideas imaginativas. Imagínense todo lo que se pone en juego, todo el despliegue de imaginación que ponen nuestros niños frente a un reto como el crear un juguete, ¿no? Y esto lo hace a partir de sus vivencias. Y, claro, todo esto lo transforma en algo nuevo, ¿no? Mediante el lenguaje simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música y el movimiento, ¿no?, que son parte de los lenguajes expresivos, y comparte espontáneamente sus experiencias. Yo tengo claro esto, colegas, y entonces me fijo en estos referentes específicos, en estos ejemplos de desempeños que están planteados, los desempeños de 3 años, de 4 años y de 5 años. Yo tengo a mis niños de 4 años, entonces miro a la luz del estándar, miro estos desempeños. Y aquí me dice que va a explorar por iniciativa propia, que va a descubrir los efectos que se producen, ¿no es cierto? ¿Cuándo se pone en juego esto? Cuando los chicos crean proyectos desde los lenguajes artísticos. Entonces, voy identificando estos desempeños, estas actuaciones que dan cuenta a los chicos en estas edades que yo atiendo. ¿Sí? ¿Tengo claro esto? Muy bien, entonces tengo los estándares y los desempeños. Y ahora formulo mis criterios, ¿no es cierto? Porque yo ya sé qué es lo que tengo que ver, ¿no es cierto, colegas? Yo ya sé que cuando estoy en la competencia de CREA, lenguajes artísticos, yo tengo que ver que el chico o la niña haya explorado, que haya aplicado los lenguajes del arte, me queda claro eso, y que pueda socializarlos, ¿no?, que pueda comunicarlos. Entonces, si pienso en formular los criterios, yo diría, les propongo como ejemplo explora y comenta, ¿sí? Explora y comenta, ¿qué cosa? Sobre los materiales que ha seleccionado, mencionando qué materiales le servirán para transformar lo que tiene en algo nuevo, un juguete u otro material que elaborará. Y comparte espontáneamente su creación. Entonces,
tenemos claro el recorrido, ¿sí? Nos queda claro cuál es nuestro punto de partida y cómo esto se va vinculando un elemento con otro hasta que va, digamos, decantando la formulación de mi criterio. Nos damos cuenta de la claridad que tenemos que tener de la comprensión de la competencia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, Patricia, hasta allí miraríamos la formulación de los criterios, tomando en cuenta los elementos curriculares. ¿Pati? Sí, muy bien, Charito. Muchas gracias. De verdad que nos queda clarísimo. Creo que todos los docentes, igual que yo, hemos tomado apuntes y es importante reconocer, pues, dónde está nuestra experticia pedagógica. Primero, para eso tenemos las guías docentes de programación semanal en la web de Aprendo en Casa. No cada vez están saliendo antes para poder facilitar la programación que ustedes tienen que recoger, porque de ahí podemos reconocer el propósito, la competencia a la que estoy apuntando en esa actividad que se está proponiendo. Y a partir del análisis de esa competencia, de esas capacidades que se proponen en las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa y que puedo descubrir en la guía docente, puedo hacer ya el análisis de los estándares y los desempeños que corresponden al aula que tenemos, ¿no? O sea, de 3 años, de 4 años o de 5 años. Nos queda claro que solamente a partir de este conocimiento podemos realizar la formulación de los criterios y luego de poder formular criterios, a partir de ahí entonces podremos determinar las evidencias. Muchas gracias, Charito. Realmente nos ha quedado clara la importancia de todos los pasos que hay que tener previos a la determinación de estos criterios, ¿no? Que nos van a llevar finalmente a una evaluación formativa. Entonces, ahora para continuar con el siguiente bloque, que es cómo analizar las evidencias en el nivel inicial, te pedimos, Charito, que nos ayudes a poder realizar este análisis de evidencias, por supuesto, analizando de repente la definición y todos los aspectos que contiene esta, tal como lo has hecho muy bien en el bloque 1, ¿no? Eso creo que nos ha quedado muy claro. Entonces pasamos al segundo bloque. Gracias, Pati. Muchas gracias. Espero, colegas, que vayamos construyendo la lógica de construcción de estos criterios y las evidencias. Ahora vamos a ver cómo analizar las evidencias. Pero en esta misma línea, coleguitas, vamos a ubicarnos primero en qué cosa es una evidencia de aprendizaje. ¿Qué nos dice nuestro documento, la resolución viceministerial 094? Nos dice que las evidencias de aprendizaje son producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. Cada vez estas palabras nos van haciendo más sentido, ¿no es cierto? Producciones, ¿qué cosa será producir? La actuación, realizada por quién, por el niño, en qué situaciones, en situaciones definidas y como parte integral de qué proceso, el proceso de aprendizaje, ¿no? Mediante los cuales se puede interpretar, explicar lo que han aprendido
y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado en relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Vamos a mirar entonces cada una de estas frases que nos presenta esta definición. ¿Qué significará que son producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas, colegas? Significa que no es cualquier producción, ¿no es cierto? No es cualquier cosa que haga el niño. Ahí estamos claros, sino que están ubicados en el marco de una situación, de una experiencia de aprendizaje. ¿Se acuerdan que habíamos visto las experiencias de aprendizaje que se les propone a los chicos? Que los desafían, que los retan, que los hacen pensar, ¿no? Que los hacen resolver algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, desde las cosas cotidianas, ¿no? Separar la ropa suya de la de su hermano para no confundirse, hacer la lista de las compras del mercado, buscar información sobre dinosaurios en una enciclopedia, si es que le interesa mucho la vida de los dinosaurios, ¿no? ¿Qué significará la afirmación mediante las cuales, las evidencias, se pueden interpretar e identificar lo que han aprendido? Si el niño me muestra cómo ha separado la ropa de la familia, yo puedo identificar que está utilizando la separación por el tamaño de la ropa y por la persona a quien le pertenece, ¿no es cierto? Si veo la lista del mercado, puedo ver si escribe por propia iniciativa, si organiza sus ideas de forma coherente, ¿no? Y también dice, y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado en relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. ¿Cómo vamos a ver el nivel de logro alcanzado? Lo vemos revisando la competencia. Hace un momentito hemos revisado una competencia, ¿no es cierto? Y lo que está, y también miramos los estándares, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer el niño siempre va a estar relacionado con la situación que se ha propuesto, el reto, el desafío que el niño ha tenido que resolver, el cómo lo ha aprendido, lo vamos a ver en relación entre la situación y los recursos que puso en juego el niño. Y la última afirmación dice que éstas se encuentran alineadas al propósito de aprendizaje y a los criterios de evaluación, que es lo que hace un ratitito hemos visto, ¿no es cierto? Porque no es posible que una evidencia no esté alineada al propósito, porque si no, ¿de dónde va a salir la evidencia? O sea, ¿evidencia de qué va a dar el niño si no está alineada a un propósito, si no ha tomado en cuenta las competencias, si no ha considerado el estándar, si no ha considerado las características y necesidades de los niños, ¿no es cierto? Y a estos criterios de evaluación que los vemos como los lentecitos que nos ponemos para mirar justamente las producciones y actuaciones de los chicos. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces, continuando con el análisis, vamos a ver el paso 6 de ese recorrido, ¿sí? Que es determinar las evidencias. Podemos mirar entonces en la siguiente diapositiva, ¿sí? Que tenemos a niños que están mostrando sus producciones. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos aquí a un niño con un robot, tenemos a una tortuga, ¿no? Y tenemos a una niña que está modelando, ¿no es cierto? Entonces, estas son las evidencias, ¿no es cierto?, que nos muestran, ¿qué cosas nos muestran aquí? Nos muestran lo que los niños han podido hacer. Miren, con la aventura de con crear un juguete, este niño decidió crear un robot, ¿no? Y lo ha modelado con material de reuso, ¿no? En este caso, bueno, estas son otras evidencias de la tortuga, en este caso la niña está modelando con la plastilina, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos diferentes producciones. Con esas evidencias, nosotros podríamos dar cuenta del desarrollo de la competencia de CREA, proyectos a través de los lenguajes artísticos.
¿Qué dicen ustedes? Ahí estaríamos viendo la exploración que ha seguido el chico de los materiales, si nos quedamos con la imagen del niño con el robot, ¿no? Podemos ver cómo ha utilizado los materiales, cómo los ha explorado, cómo los ha dispuesto, cómo ha construido su idea. Pero recuerden que la competencia nos dice que es importante que el niño pueda socializar, ¿no? Que pueda comentar sobre el proceso creativo que ha seguido, ¿no? Sobre cómo es que ha construido este objeto. Vamos a ver, entonces vamos a escuchar un audio, ¿sí? Vamos a escuchar un audio de un niño. Este es mi avión que lo hice de cartón con conos. Luego lo pinté y le puse banderita de Perú y le puse un élite y a jugar. Bien. Muy bien, hemos visto entonces este video, ¿verdad? Y hemos escuchado al niño que comenta lo que ha realizado. Y con esas respuestas que da el niño podemos saber que en efecto ha explorado el material que tenía en su casa y que ha podido construir su avioncito, ¿no es cierto? ¿Y qué preguntas nosotros pudimos sugerir, digamos, eh, para recoger información sobre su proceso de exploración y aplicación de los lenguajes artísticos, ¿no? Pudimos preguntarle, cuéntame sobre tu trabajo, qué materiales elegiste, cuáles te funcionaron y cuáles no te funcionaron. Ojo, no es un interrogatorio al niño, ¿ah? Sino que yo puedo tener una conversación con él, él puede comentarme, digamos, de todo el proceso y yo poder ir puntualizando con algunas preguntas para poder mirar cómo es que esa idea, cómo es que eso que se imaginó lo pudo plasmar luego en un producto, ¿no? ¿Cómo pegaste o uniste las partes? ¿Qué hiciste primero? ¿Y qué le fuiste añadiendo en el camino? Porque a lo mejor se dio cuenta que en el robot pegarle los ojos de las botellas no podía porque se despegaba y decidió utilizar otro recurso, ¿no? Decidió ponerle lana al cabello, después se dio cuenta de que no, que mejor quedaba poniéndole papel, ¿no? Poderle preguntar qué parte le gustó más de ese juguete que ha hecho, ¿no? Si además lo puede mirar de todos los lados o solamente de un lado, ¿no? Eso es bien interesante para ver en ese proceso de construcción cómo el niño va imaginándose si solamente por un lado, si es tridimensional, ¿no? Y ahí hay varias nociones que se van incorporando a la vida del niño, ¿no? Yo también podría preguntarle, si tu juguete pudiera hablar, ¿qué te diría? ¿No? Recuerden que en el juego aparecen muchos personajes y los chicos hablan con esos personajes, con sus juguetes, ¿no? ¿Qué diría ese juguete, ¿no? ¿Qué nombre le pondría? Con estas preguntas yo me puedo dar cuenta del uso de los lenguajes artísticos y del proceso que ha vivido. Entonces, una primera idea es cómo cuando yo determino las evidencias, mirándolos a la luz de la competencia, yo tengo que ser bien clara, ¿no?, en cuáles son las evidencias pertinentes, necesarias, que me van a dar cuenta del desarrollo de esta competencia, ¿no? Para no pedir evidencias de todos los papás, ¿no? Porque a veces le pedimos, bombardeamos a los papitos diciéndoles, mándenme fotos, videos, ¿no? Cuando nosotros podemos, como docentes, tomar decisiones con respecto a, si yo tengo una semana de actividades vinculadas a la creación, yo puedo decidir analizar cuáles van a ser de esas sesiones las que me pueden ayudar, ¿no es cierto? ¿Qué evidencias me pueden ayudar
para dar cuenta de estos procesos creativos del niño con relación a esta competencia. Y decirle al papá, o sea, quiero, como en este caso, la foto de lo que pueda trabajar tu hijo, ¿no? En esta semana. Que sea uno, un objeto, un juguete, ya está. Y en otro momento que te pueda comentar lo que ha hecho. Puedes preguntarle, se le puede decir al padre, te puedes preguntar, explorar un poquito por los materiales que ha usado, ¿no? Por las decisiones que ha tomado. Nosotros no, si no estamos directamente con los niños a través de la llamada, ¿no? O de otros medios, entonces a los papás les podemos ir orientando con esos criterios que nosotros queremos ver, ¿no? No hablándoles en estos términos, no en términos difíciles, ¿no? Sino decirle, mira, papá, mamá, nosotros queremos en educación inicial que los niños puedan crear, puedan desarrollar sus ideas usando diferentes lenguajes. Y sabes que el arte ayuda mucho para eso, ¿no? ¿Sabes cómo lo vemos? Cuando le damos oportunidad para que tu hijo pinte, para que tu hijo construya, para que tu hijo modele, para que se disfrace, para que represente de diferentes maneras. Entonces, esta semana la programación va a trabajar justamente eso. Permítele a tu niño que juegue, que explore. Por favor, te pedimos recopilar chapitas, juntar las cosas que tengas de desecho, armarle un pequeño espacio chiquito para que él pueda explorar y construir y desarrollar sus ideas, ¿no? Y después el papá ya nos va a ir comentando qué es lo que ha pasado en esa semana con su hijo o con su hija. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí nosotros vamos mirando cómo analizamos estas evidencias y cuántas evidencias necesitamos, ¿no es cierto?, para dar cuenta de la competencia de los chicos, ¿no? ¿Para qué nos sirven entonces las evidencias, colegas? Para retroalimentar nuestro trabajo como docente, por supuesto, porque nos vamos dando cuenta en función de aquello que le hemos pedido a los papás, de las acciones que nosotras hacemos, ¿no? Y vamos viendo, uy, creo que he pedido demasiado, creo que ya tengo, o sea, como mucha información, y eso está saturando mucho al papá y al niño. Yo creo que solamente mirando estas evidencias puedo ya tener información del niño. ¿Y tener información para qué? La información no se queda en el aire, ¿no es cierto? Sino porque la información que yo recoja me permite retroalimentar al niño. Porque si en el video el niño dice que utilizó 2 materiales y yo veo que ha utilizado varios materiales, yo tengo que retroalimentar al niño. Dime, cuéntame qué otros materiales tú viste y por qué esos materiales te gustaron. ¿De qué manera crees que te han servido para armar tu avión, para construirlo? Yo veo que tú le has puesto en esta parte. ¿Para qué lo has hecho? Para que esté más duro, para que esté más fuerte, ¿no? Para que pueda volar, ¿no? Muchas respuestas que me van a ayudar a ir justamente acompañando este proceso del desarrollo de la competencia, ¿no es cierto? ¿Y qué te parece si ahora podemos trabajar con estos otros materiales, ¿no? ¿Y qué nuevas ideas se te ocurrirá si pensamos en determinada situación o desafío, ¿no? Entonces, me ayuda para realizar una retroalimentación y, claro, comparando siempre, mirando el estándar, no lo pierdo de vista, ¿no es cierto?, y mirando el desempeño actual. Entonces, yo voy viendo como esa distancia, ¿no?, existente entre justamente el nivel esperado de la competencia al final de ciclo, ¿no? Y poder mirar esa distancia existente, ¿no? Según la resolución viceministerial 094, se dice que para emitir la conclusión descriptiva sobre el desempeño complejo demostrado por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje. Entonces, si yo tengo evidencias pertinentes, adecuadas,
yo voy a poder tener información suficiente de mis niños, ¿no es cierto?, de las explicaciones que ellos den, ojo, de lo que ellos producen, de lo que ellos han escrito, de los dibujos que han hecho, del modelado que han hecho, ¿no es cierto? Pero no el modelado en el aire, pero no tampoco el cuadrito en el aire, ni el dibujo en el aire, sino que esa producción que hace el niño tiene un sentido, ¿no es cierto? Y el sentido está relacionado con las competencias que estamos mirando. Entonces, yo, con esas evidencias del niño recogidas, yo puedo llegar a conclusiones, ¿no es cierto? Y decir, mira cómo en este tiempo he visto a Gabriel con estas producciones. Mira cómo fue su primer proyecto de Crea Lenguajes Artísticos. Mira lo que hizo, ¿no? Y mira cómo en el tiempo, gracias a las oportunidades que se les ha brindado y los materiales que se les ha dado, es decir, de las condiciones también, mira cómo ha ido avanzando con sus producciones, ¿no? Ayudó mucho cuando él se dio cuenta de cómo la idea que tenía, o sea, de este paso de la idea a la construcción. Y eso es información valiosa, estimadas colegas, para poder hacer descripciones de lo que los chicos pueden hacer, de lo que los chicos están haciendo, ¿no? Bien, ¿qué me permite recoger la evidencia? Creo que ya lo hemos dicho, pero recalcamos según el programa curricular, contrastar los aprendizajes que demuestra el niño con los criterios establecidos, ¿no? Los cuales permiten identificar el nivel de progreso del aprendizaje con relación a la competencia. Entonces, de este ejemplo que les planteamos, donde los criterios eran poder mirar la exploración de los materiales y comunicar este objeto nuevo, ¿no? Y el proceso que había seguido, ¿no es cierto? La evidencia que es el juguete del niño y lo que él dice de su proceso, me da cuenta justamente, me permite identificar el nivel de progreso del aprendizaje. Bien, hasta ahí creo que nos podemos quedar y a lo mejor poder mirar las preguntas que ustedes tienen. Así es, Charito, muchas gracias. De verdad eres sumamente clara. Podemos recalcar que la importancia de la evidencia, porque la evidencia tiene que estar necesariamente alineada al propósito. Recordemos que el primer paso en el bloque 1, ¿cuál era? Revisar las guías de programación semanal, es decir, las guías docentes para la programación semanal. ¿Por qué? Porque en ella encontramos esta relación que está manifestando Rosario Gildemeister sobre la importancia de que estos elementos sean coherentes, estén totalmente relacionados, directamente relacionados, ¿no? Otra cosa importante y que es una de las preguntas que ya estás respondiendo a lo largo del streaming, has estado respondiendo algunas preguntas, pero esto de no saturar con envío de fotos y productos a los padres de familia, porque podemos, con el conocimiento pedagógico que nosotros tenemos de las necesidades de nuestros estudiantes, porque aunque no los hayamos conocido físicamente, ya los conocemos. La distancia no ha impedido que conozcamos al grupo de niños que tenemos, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que es así. La distancia no lo ha impedido y hasta cariño de por medio existe como si estuviéramos en el aula, en lo presencial. Entonces, con este conocimiento es importante reconocer qué evidencia de la competencia que se está evaluando en toda la semana es la que me va a ayudar a valorar el nivel de logro de mis estudiantes, de mis niños, ¿no? Y por último, la importancia de esta que aporta a la retroalimentación. Si queremos una retroalimentación efectiva, ¿no? Dentro del marco de la evaluación formativa, de lo contrario no es retroalimentación,
pues no puedo perder de vista el estándar y los desempeños. Este análisis que ya hemos visto ejemplificado con mucha claridad, este análisis es importantísimo para poder valorar las evidencias. Si no, no es que partimos de la evidencia para valorar, partimos primero del conocimiento, de la competencia, de sus estándares, de sus capacidades y desempeños, ¿no? Y a partir de ahí poder formular los criterios para valorar las evidencias. Nos ha quedado muy claro, espero haber hecho un resumen a la altura, y ahora sí vamos a pasar a la parte que a ustedes más les interesa. Tengo aquí algunas preguntas, las más recurrentes, podremos solventarlas en este momento. Muy bien, ya tenemos una selección de preguntas que ustedes están realizando y que con mucho gusto la Dirección de Educación Inicial en la persona de la señora Rosario Gildemeister va a responder con toda atención. Charito, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué tan efectivas son las evidencias que nos mandan nuestros estudiantes para una evaluación formativa? Esto sabiendo que los papás procuran ayudar en exceso a los pequeños, ¿no? Sí. Pati, ¿vamos respondiendo una por una? ¿Sí? Sí. Ya, excelente. Sí. Bien, colegas, ahí nos estamos enfrentando, parece, en este tiempo con un poquito tenemos como varios escenarios, creo, colegas, ¿no? O sea, tenemos a los padres todos los padres hacen lo mejor que pueden con sus hijos, ¿no es cierto? Eso es como nuestro principio. Y cada uno desde lo que tiene, desde lo que conoce, desde lo que sabe, ¿no es cierto? Nuestros papás no son maestros, no se han formado como nosotras, ¿no es cierto? Y claro, los papás tienen expectativas altas de sus niños y a veces exigen a los chicos, ¿no? Quieren el producto perfecto, ¿no? Tienen una idea, digamos, de logro como la exigencia de la perfección, ¿no? Y entonces invaden, en algunos casos, invaden a los chicos pidiéndoles que corrijan, que recorrijan hasta que quede perfecto, ¿no? Y entonces ahí ustedes dicen, cuando ven la fotito, ven que eso está, uy, bien perfectito, y entonces dicen, yo creo que acá no hubo mucha mano del niño, ¿no? Entonces ahí primero es, creo, trabajar bonito con los papás, de explicarles, ¿no? La riqueza de mirar el desarrollo de los chicos, ¿no? Y el desarrollo de sus competencias. Qué bonito es ver el proceso de un niño, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la lectura, a la escritura, con relación al desarrollo de su corporeidad, de su motricidad, de ver sus producciones con respecto a crear proyectos artísticos, ver ese proceso
¿no? Esa evolución es maravillosa porque le devuelve al niño las posibilidades de lo que él puede hacer, de lo que ha ido mejorando, y al padre, por supuesto, que también le debe devolver la idea de, mira mi hijo cómo está creciendo, o sea, cómo lo estoy acompañando en este proceso a crecer, ¿no? A mirar lo que hace. Entonces, allí, como en el caso, por ejemplo, de los juguetes, ¿no? Veo un juguete perfecto, maravilloso, ¿no? Casi como comprado de la tienda. Entonces, ahí va a importar mucho lo que comunique el niño, lo que socialice el niño, porque esa información justamente me va a permitir contrastar, ¿no? El niño me va a decir, ¿por qué puso los ojos así, la nariz así, la boca así? Va a decir, si lo he hecho, mi mamá lo hizo, mi mamá me dijo, ¿no? La mamá esperando que la mamá le diga lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, confiemos en nuestros hijos, creo que es lo primero que debemos decirle a los papitos, ¿no? Confiemos en nuestros niños, en sus recursos, acompañemos a entender los desafíos. ¿Qué se te ocurre? Una maestra nos mostraba, una mamá nos mostraba que su hijo tenía como una colección de peces y le faltaba uno, que era uno gigante, así con unos dientes grandotes, ¿no? Y le había dicho a su mamá que quería. Entonces, eh, lo hizo. Y claro, cuando se le pregunta, y cuéntanos cómo lo has hecho, qué has empleado, ¿no? Él nos cuenta de todo el proceso y dice, pero en los dientes mi mamá me ayudó porque como tenía que hacer grandes y filudos, yo no podía cortar esa parte y mi mamá me ayudó. Entonces, claro, interviene la mamá, pero no para hacer el juguete por él, ¿no? Sino para acompañar en ese proceso en determinados momentos cuando el niño lo requiera, ¿no? Entonces, ahí esta evidencia efectiva, creo que ahí la toma de decisión nuestra como docentes es ver cuáles sí pueden ser evidencias que los chicos construyan, o sea, donde yo pueda ver realmente el trabajo de los chicos, ¿no? Y que en su conjunto me den cuenta de cómo están desarrollando la competencia. Espero haber contestado bien a la colega que hizo la pregunta. Sí, nos queda claro, Charito. Y además yo también creo que esto también se aborda porque los padres tienen una idea equivocada de evaluación, ¿no? Ellos creen que siempre se está juzgando con un criterio cuantitativo el trabajo de sus chicos. Desconocen lo que es la evaluación formativa, desconocen lo que es el enfoque por competencias, ¿no? Lo que es la retroalimentación, no hemos sido formados nosotros en competencias, entonces no lo han vivido, ¿no? Es una información que deben recibir del docente, aclarándoles siempre que este es un proceso para llegar al estándar, son en inicial 3, 4, 5 años, entonces me refiero a las edades de los niños para que puedan llegar a finalizar el estándar, ¿no? Entonces, tengamos paciencia con los papás y explicarles que el error es bueno porque es un punto para el aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra pregunta, Charito. A ver, buenas noches, dice. Has nombrado las 14 competencias, más el currículo de emergencia destaca entre 8 y 9 según las edades en inicial. ¿Quiere decir que solo nos vamos a basar en este nuevo designio para esta etapa de educación a distancia? Sí, profesora. Colega, en este caso, en la resolución que salió se han planteado estas 9 competencias priorizadas, ¿no? Que vamos a dar énfasis en las diferentes situaciones de aprendizaje, ¿no? Es así. Sí, y también podríamos decir
no se ha elaborado un currículo un currículo de emergencia, como lo menciona aquí, ¿no? Sino que se han priorizado competencias del currículo nacional, ¿no? Para no utilizar términos que la normativa no dice, ¿no? Entonces, estamos priorizando competencias sin necesidad sin haber elaborado a nivel de Ministerio de Educación un currículo de emergencia, ¿no? Muy bien. Sí, sí, coleguitas. Es importante, coleguitas, que siempre vayamos a nuestro currículo, a entender la lógica, la propuesta de nuestro currículo, a entenderlo, teniendo siempre claro a nuestros niños del año pasado, nuestros niños de ahora, ¿no? No perder de vista quiénes son nuestros niños, qué necesitan, cómo se dan los aprendizajes en nuestros chicos, ¿no? Y desde ahí comprender cuál es la naturaleza de la competencia y cómo yo puedo transmitir esto a los papás, ¿no? Recordemos que los criterios deben estar claros también para los niños, ¿no? Y también para los papás, obviamente para nosotras, ¿no? Es el punto de partida, pero los criterios deben ser comunes. En ese sentido, se pide que puedan ser redactados de manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, en el caso del juguete, poderle decir al niño, ahora tú vas a hacer un juguete, ¿no es cierto? Vas a utilizar estos materiales y le vas diciendo cuál es el criterio. El niño con esa claridad construye el juguete. Y cuando tú le devuelves en función de eso que le has solicitado. Eso es bien importante. Y lo hacemos desde chiquitos porque a veces decimos, no, en inicial, ¿cómo se le va a decir el criterio a los niños, no? Pero sí es posible decirle los criterios a los chicos, ¿no? Es verdad, esa es una de las características, que los criterios tienen que ser explícitos, ¿no? Y eso es de conocimiento. Cherito, acá hay una pregunta recurrente que de repente las podemos juntar porque tienen mucha inquietud sobre si se puede realizar una combinación de desempeños de la misma edad. También, ¿qué pasa si encuentro dos competencias? ¿Puedo trabajar a la vez las dos competencias? Y por último, ¿cómo establecer criterios en este caso, para 3 años, en las competencias donde el currículo nacional nos indica que no se evidencian desempeños? Por ejemplo, en la competencia escribe diversos tipos de texto. No sé si me entendiste, ¿no? Es casi una inquietud recurrente que va por el mismo camino, me parece. A ver, cuando nosotros tenemos en la mano, digamos, el programa curricular, seguramente todos ustedes lo tienen en casa, ¿no? Y seguimos con la misma competencia, ¿qué les parece? O para ir como cada vez sacándole el jugo al ejemplo. Nosotros tenemos, si nos ubicamos en 5 años, se han planteado allí como 3 desempeños, colegas. Explora de manera individual y grupal diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses, descubre los efectos que se produce al combinar un material con otro, representa ideas acerca de sus vivencias personales y del contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes artísticos y y se dan ejemplos, ¿no? Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros, describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia o de su proyecto y del proyecto de otros, ¿no? Y ejemplos. Entonces, la pregunta de la colega era la combinación de desempeño. Mira qué interesante tu pregunta, porque cuando nosotros decimos que estudiamos la competencia, o sea, entendemos de qué trata la competencia, ¿no? Y crea proyectos desde los lenguajes, será tener una idea, imaginar, ¿no es cierto? Y esa idea yo la llevo a la realidad, ¿no es cierto?, utilizando los lenguajes del arte. Para que eso suceda, se combinan capacidades, y las capacidades tienen que ver con explorar, ¿no es cierto?, y experimentar estos lenguajes del arte,
con la arcilla, con la plastilina, con el cartón, con la témpera, con el disfraz, ¿no es cierto? Voy explorando, aplico mis procesos creativos, cómo lo voy a hacer, qué le voy a poner, qué le voy a sacar, esa idea que yo tuve, cómo la voy a plasmar, y socializa sus procesos. Estas capacidades, ¿no es cierto?, son las que se movilizan para dar cuenta de esta competencia. Y si vemos los desempeños, podríamos establecer vinculación con ello, ¿no es cierto? Porque mira, explora de manera individual o grupal diferentes materiales, descubre los efectos que se producen al combinar el material. ¿No tiene que ver acaso con la exploración y experimentación de los lenguajes del arte? Representa ideas acerca de las vivencias personales y del contexto en el que se desenvuelve usando lenguajes artísticos. ¿No tiene que ver acaso con esta aplicación de los procesos creativos? Y muestra sus creaciones y observa las de los otros, describe lo que ha creado. Tendría que ver con cómo socializa sus procesos y proyectos. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, del juguete, ahí lo que podemos ver es que se miran como esta combinación, si quieres, de desempeños, combinación de capacidades. Justamente las dos evidencias, el juguete del niño y lo que el niño manifiesta, permite ver esa combinación de desempeños, porque ha permitido ver cómo el chico ha explorado, ha permitido ver cómo ha representado sus ideas en el modelado, y el video me ha permitido ver cómo muestra sus creaciones y lo que comparte, ¿no?, del proceso creativo. Entonces, la primera pregunta creo que vamos por ahí, ¿no? La segunda era trabajar dos competencias. Resulta que yo tengo mi semana, que es en la semana de la aventura de crear, y se está planteando, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajar la competencia de crea desde los lenguajes artísticos, pero también se comunica oralmente. Entonces, esas dos competencias están allí, ¿no es cierto? Las actividades que se van a plantear, o las sesiones, como se les denomina, cada día se convierten en recursos, en oportunidades para que los chicos puedan, ¿no es cierto?, en casa ir desarrollando estas competencias. Entonces, por supuesto que el chico va creando sus proyectos artísticos y también puede ir desarrollando algunas otras acciones para poner en juego su competencia de se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no es cierto? Y será a través de las preguntas que le va haciendo a papá, las respuestas que va dando a partir de alguna situación, ¿no?, alguna pregunta. Entonces sí es posible ir mirando estas dos, trabajar estas competencias, ¿no?, trabajar dos competencias. Y lo otro es que hay, dice nuestra coleguita, criterios que no aparecen, ¿no? No se evidencian desempeños en esta edad, ¿no? Por ejemplo, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, y los desempeños aparecen en 4 o 5 años, ¿no? Y esto tiene que ver con escribe diversos. Sí. Muy bien, muy bien. Creo que hasta ahí nos ha quedado claro. Bueno, Rosario ha podido responder la mayoría de sus preguntas porque he tratado de consolidarlas. Sin embargo, estimados colegas, les recuerdo que nosotros en la web, en la plataforma Aprendo en Casa, tenemos un botón en donde ustedes pueden ingresar aquellas preguntas que no les han sido solventadas, y de inmediato se les va a responder, ¿no? Por ejemplo, a ver, si me permiten, vamos a compartir pantalla para recordar dónde están. Vamos a compartir aquí, entro a, está viéndose,
la plataforma, ¿sí? Encuentro orientaciones, voy siempre primero a encuentro orientaciones. Sabemos que todo esto es web, ¿no es cierto? Encuentro orientaciones. En orientaciones, ya sé que aquí voy a ir de frente a docentes, ¿no? Docentes, y aquí tengo el botón necesitas ayuda. Si alguna de sus preguntas de hoy no, a lo largo del streaming, no ha podido ser contestada o se han quedado con alguna duda, ustedes ingresan aquí y probablemente esa pregunta ya esté respondida aquí en alguna de las preguntas frecuentes. Estas son las más populares que están clasificadas por temática, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Yo hago clic en esta pregunta. ¿Cómo se va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia? Hago clic y, por supuesto, me va a salir una respuesta que tiene un marco normativo. Sin embargo, no está mi pregunta ahí. No está. Yo me he revisado todo, no encuentro una respuesta a mi pregunta. Tenemos aquí a la izquierda un formulario de consultas. Hago clic en el formulario y se va a desplegar un cuestionario donde lo importante es poner su DNI, es por cuestión, no, nadie le va a hacer persecución, pero sí es muy importante que coloque su correo electrónico. Revisen bien de colocar correctamente su correo, porque de lo contrario no les va a llegar la respuesta. Su teléfono y la temática sobre la que tiene usted la duda para finalmente escribir su pregunta. Pone enviar y en 24 horas como máximo les estamos respondiendo. Además que si pasaría también al grupo de preguntas frecuentes, ¿no? También ha mencionado Rosario que el primer paso para trabajar las evidencias es el conocimiento de la competencia. Y nosotros este conocimiento lo encontramos acá, en la programación. Miren que hemos ido inicio, orientaciones docentes, y ahora entramos aquí a programación semanal por competencias, donde, por ejemplo, están todas las semanas. Si vamos a la semana 9, ¿no? Nos ha mostrado hoy día un ejemplo de TV y de segundo ciclo, de inicial, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar la aventura de crear. Y ahí tenemos toda la información curricular que necesitamos para analizar las competencias, ¿no? Hacer el análisis de acá está la competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, a qué evidencia le corresponde, y por supuesto tiene que estar enlazado con el propósito de la sesión que se consigna en esta parte de la guía en el resumen, ¿correcto? Entonces estas son cuestiones que tenemos que tener muy claras para poder ser más eficientes y más útiles en nuestro trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy día, quedamos a su servicio, esperamos haber podido ayudarlos, y en los próximos streaming continuaremos con este tema para los siguientes niveles de la educación básica regular. Muchas gracias y felices fiestas patrias. No dejen de ser felices y trabajar con vocación, con convicción. Buenas noches.